Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a orar. Padre, pedimos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy sea clara, que alumbres nuestro entendimiento, que no haya distracción, que nuestra mente esté alerta a escucharla, para que renueve nuestra manera de pensar, para vivir por fe y no por vista, Señor. Que sea clara, revelada, para aplicarla cada día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad es la capacidad de decidir, pero con libertad. Alguien dice, no, lo hizo en contra de su voluntad, hablándolo naturalmente. Pero vamos a hablar de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios, la marca su amor, que es en libertad. El amor de Dios. Entonces, vamos a hablar de esa libertad, de esa voluntad de Dios, y esa voluntad la marca su amor en la libertad de Él. Conocer la voluntad de Dios es de los privilegios más grandes sobre la tierra. Al profeta Jeremías, el profeta le dice, no se alabe el sabio, no se alabe el rico, ni se alabe el valiente aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Venir a la tierra, dice, no se alabe, no hay por qué jactarse de esas cosas, si las tiene. Si hay algo de qué jactarse, dice, es en conocer y en entender. Conocer y entender. Conocer y entender al Dios vivo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Porque en cielo nuevo y tierra nueva, donde todos los escogidos vamos a estar, allá lo vamos a ver. Sí, entonces allá va a ser una realidad. No es necesaria la fe, pero aquí es un privilegio porque es el que Dios llama y Dios te ha llamado. Hemos hecho énfasis los domingos anteriores que pensamos que es una persona la que nos compartió o tenemos una relación con una denominación que se llama Congregación La Gracia de Dios. No es así. Dios mismo te llamó a conocer la verdad que es la gracia. Entonces, en conocer a Dios, conocemos a Dios, entonces vamos conociendo que Dios es santo. Conocemos que Dios es amor. Conocemos que Dios es todopoderoso. Conocemos que Dios es fiel. Vamos conociendo poco a poco en la relación con Dios esas cosas. Pero dice conocer y entender. Ese entender es su voluntad, la voluntad de Dios. Dios a todos nosotros nos dio un alma donde está una voluntad. Y Dios nos llama para que nuestra voluntad natural se rinda a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Quiere decir que no es susceptible de mejoramiento. Más allá de la voluntad de Dios, no hay más, no hay algo mejor para hacer en la vida. La voluntad de Dios, por eso cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, en la oración dijo, hágase la voluntad de Dios en el cielo, en la tierra, porque es perfecta. Quiere decir que al entender y conocer la voluntad de Dios, vamos a caminar sobre la tierra de manera sobrenatural. La voluntad de Dios. Entonces, en esa voluntad que es perfecta, no hay cómo mejorarla, no hay otro camino. Por eso Jesús dijo, soy el camino. En esa voluntad está en la voluntad terrenal y natural. Pero esa voluntad nuestra está afectada por los deseos engañosos. Entonces, a veces la voluntad es el hacer. Entonces, ¿usted por qué hizo eso? Tenía ira. O sea, que la voluntad fue movido por la ira.
tenía rabia, tenía celos. Entonces, ¿por qué fue movido la voluntad? Por los celos. ¿Por qué no lo hace? Tengo pereza. Entonces, la voluntad no se mueve, tengo pereza. Es afectada por muchos deseos engañosos, esa voluntad, y nos tuercen sobre la tierra. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena. O sea que nunca la voluntad de Dios que vamos a ver y oramos para que cada día sea más clara, no hay algo malo. No hay algo que vaya a afectar al hombre. Si hacemos la voluntad de Dios, no va a afectar tu vida. Al contrario, la va a mejorar. Vas a disfrutar de una vida hermosa aquí en la tierra. ¿Cómo es la voluntad? Entonces, en Hechos capítulo 22, versículo 6 en adelante, entonces Pablo está contando la historia de cómo Dios lo llamó a unas personas. En Hechos capítulo 22, del versículo 6 en adelante. Hace un resumen. Entonces, ¿qué le cuenta Pablo de Hechos 22, de 6 en adelante? Que él iba a perseguir a personas que decían que Jesús era el Cristo. Eso es lo que hacía Pablo antes. Cuando él iba a perseguir las personas que decían que Jesús era el Cristo, o sea, que Cristo había venido a la tierra, Dios mismo había venido, se le apareció Jesucristo el Señor. Y cuando se le aparece, la luz le nubla la visión, queda con escama en los ojos, y le dice Pablo, bueno, ¿y usted quién es? Pues soy el que persigues. Soy Jesucristo el Señor, al que tú persigues. Como queda nublado, Pablo dice, ¿qué quieres que haga? Entonces le dice, vaya a Damasco, hay un señor que se llama Ananías, y él le va a decir a usted qué tiene que hacer. Entonces, como Pablo no podía ver, los que estaban alrededor vieron la luz, pero no entendieron nada de la voz. La voz, ¿quién solo la escuchó? Pablo. Y hacemos un alto porque es el llamado. Y debemos de estar firmes porque todos escuchamos la palabra y hay varias personas escuchando, pero el del lado no la entiende. Y usted está comprendiendo algo de la palabra y el del lado no. Y usted le dice, no, eso no es así. Pero usted que la comprendió debe dar el paso y seguir adelante, porque es el que Dios llama. Con Pablo había mucha gente, vieron la luz, pero no comprendieron lo que decía la voz. Pero Pablo sí la escuchó y se fue donde Ananías. Cuando llega donde Ananías, entonces Dios le dice a Ananías, Ananías, viene un señor Pablo para que usted ore por él y le diga para qué fue que lo llamé. Ananías le dice a Dios, Pablo viene a perseguirnos y a encarcelarnos. Eso es mentiras. Le dice a Dios, porque lo que hacía Pablo, los llevaba presos. Entonces Dios le dice, tranquilo, yo ya lo llamé. Vuelve a hacer énfasis, yo ya lo llamé. Y él va a saber para qué lo llamé. Entonces le cuenta a Dios a Ananías para qué lo llamó, para que Ananías le diga a Pablo y ore por él. Entonces vamos a Hechos capítulo 22, versículo 14. Hechos capítulo 22, versículo 14. Ananías le dice a Pablo, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué lo escogió? Escoger es un sinónimo de llamado porque es entre todas las personas. Había muchas y lo escogió. Pero recuerda que no escogió desde antes. Pero ¿para qué lo escogió? Dice, ¿para qué lo he escogido? Para que conozcas su voluntad. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es generacional. La voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios no va a ser hoy una cosa y mañana otra. La voluntad de Dios es la misma siempre, independiente de. Su voluntad es la misma. El hombre natural, la voluntad, lo que hace el hombre, las conclusiones a que llega el hombre es generacional. Si usted lee la historia de la humanidad, el hombre va cambiando su manera de pensar, lo que hace, a las conclusiones que llega.
Somos una generación donde se están colocando unas conclusiones naturales de la voluntad del hombre, donde no tienen en cuenta la voluntad de Dios. Pero Dios te llamó para que conozca su voluntad y caminemos en su voluntad, para que usted camine en la voluntad. Porque su voluntad es la misma siempre. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. No hay posibilidad de que haya algo mejor. No existe. De cómo vivir sobre la tierra. No existe. En la voluntad del hombre, levanta la mano y le dice, yo tengo otros caminos. Eso está mal. Se vive de esta manera. Otra manera de hacer. No. La voluntad de Dios como es perfecta. Pero para eso, ¿qué es necesario que tengamos en cuenta? Y desde la juventud, que por eso los jóvenes decíamos que no salieran, es poder ver eso. Porque ¿Pablo conocía la voluntad de Dios? No. Pero Pablo amaba a Dios. A tal punto Pablo amaba a Dios que perseguía a los que decían que Jesús era el Cristo, porque él pensaba que eso estaba mal. Pablo pensaba que él era pecador. Pablo pensaba que estaba apartado de Dios. Pablo pensaba que tenía que hacer unos ritos y unos sacrificios. Pablo tenía una manera de pensar y él pensaba que eso era la voluntad de Dios y esa no era la voluntad de Dios. Dice el versículo Hechos 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que conozcas su voluntad. Cuando Dios le revela el evangelio, Pablo plasma la voluntad de Dios. El deseo de Dios de cómo debemos de vivir sobre la tierra. Un ejemplo, los padres, todos los que tenemos hijos, tienen una voluntad sobre los hijos. ¿Qué quiere todo padre para sus hijos? Lo mejor. Y uno le trata de mostrar lo mejor sobre la tierra. No estamos hablando de la parte espiritual, sino de la vida natural. Mire, esto es. Entonces el joven ve las cosas y dice, no, porque hay algo generacional y coge por otro camino. Hacer otras cosas. La voluntad es hacer. Coge otras cosas para hacer. La voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida de cómo debemos vivir en cada área. En cada área. Y Dios te llamó, así como Pablo llamó, como Dios llamó a Pablo y le dice, te he escogido para que conozcas su voluntad y la escriba, está escrita en la palabra y esa voluntad está en nuestro interior. Miremos lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Siempre decimos que debemos de orar. Dice, y orar. Porque cuando vamos a ver cómo es la voluntad de Dios, es que oremos, porque naturalmente, humanamente, una persona no puede conocer a Dios menos entender la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, menos. Entonces, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice que Pablo dice que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No cesamos de orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocimiento de la voluntad. Orar, no cesa de orar. Nosotros, como congregación, no debemos de cesar para que como congregación conozcamos el conocimiento de la voluntad, conocer qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que no cambia, los jóvenes, los adultos, todos nosotros como familia, para caminar sobre la tierra de esa manera. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, vamos a comenzar, no estamos firmes, vamos a escuchar qué dice el mundo.
Y el camino es uno solo y no cambia. El fundamento de la vida no cambia. ¿Qué es lo que va a aumentar? La ciencia. Sí, lo natural. Pero el fundamento de cómo vivir sobre la tierra en cada área no cambia. Esa voluntad está marcada por Dios, perfecta, para vivir bien aquí en la tierra. De eso se trata. Entonces dice Pablo que oraba por los demás. Pablo no le decía, le voy a enseñar cómo es la voluntad de Dios. Dios te llamó para que conozcas su voluntad. Y Dios es el que alumbra el entendimiento, nos la muestra claramente en nuestra mente. Si Dios no lo hace, es imposible. Es como todo el evangelio. Dios lo hace. Entonces debemos de, como decía Pablo, no cansarnos, no cesamos, no cansarnos de orar para que la voluntad de Dios sea clara en nosotros, que sea clara en nosotros. Entonces, ¿qué le reveló a Pablo de la voluntad de Dios? ¿A qué fue lo que hizo Dios que no se conocía antes? Que Pablo no conocía. ¿Qué fue lo que hizo que ni Ananías conocía? Ananías le dice, oiga, Dios lo escogió a usted para conocer la voluntad. A usted, a mí no me escogió. A usted lo escogió. Y quien le iba a oír y a escuchar al justo era Pablo, no Ananías. Ananías, después de que Dios le revela a Pablo, Pablo viene y le cuenta a Ananías. Y Dios llama a Ananías, le alumbra el entendimiento de la gracia y de su voluntad. Pero antes no lo conocía. ¿Quién iba a conocer esa voluntad? Pablo. Y él la escribió. Y ahora está en nosotros la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver tres cosas, son muchos, pero vamos a ver como ejemplo tres cosas de la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre frente a estas cosas? Frente a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La misma, no cambia. ¿Qué enmarca la voluntad de Dios? El amor. Pero el amor de Él. El amor que no guarda rencor. Un amor que permanece para siempre. Un amor que no lo afecta absolutamente nada, que no es jactancioso. Y ese amor está en nosotros. Entonces, ese amor es el que marca que es perfecto. En el mundo nos dice, no existe la perfección en lo natural. Pero Dios te llamó a una vida, poco a poco, de gloria en gloria, te va transformando a una vida maravillosa, sencilla, hermosa, independiente de que lo genera Dios. Pero es necesario tener un tiempo, porque es conocimiento. Cada día, por eso enviamos una meditación. Que usted aparte un tiempo y esa meditación que enviemos, cada día, usted la lea y le pide a Dios que le alumbre el entendimiento. Que el joven la lea. Sí, es que la meditación es corta, la puede escuchar. Si no comprendemos, debemos de generar una dinámica en la congregación, gracias a las redes sociales, como todos se preguntan las otras áreas en todo lo que se mueve en las redes, que en la congregación preguntemos, tengo esta inquietud, no entiendo. Mire, el hombre dice esto, en el otro sitio están diciendo esto, para que vayamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios es la misma? Porque la voluntad de Dios es como Dios. ¿Y Dios cómo es? No cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo. Su voluntad es lo que Él hace. Esa voluntad lo marca el amor que los que vamos a ver. Entonces la voluntad no es hoy sí, mañana no. Entonces Dios no cambia. Su voluntad Él la definió, pero esa voluntad no la definió ahora. La voluntad de Dios, ¿cuándo la definió? Desde antes de todo. Cuando Él creó, marcó su voluntad en la creación, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Dios no está haciendo nada ahora, Dios lo creó todo ya. Dios creó todo, sino que nuestra mente natural no alcanza a procesar eso, pero Dios ya lo creó absolutamente ¿qué? Todo. Entonces, vamos a ver tres cosas que Dios le reveló a Pablo de su voluntad. ¿Cómo la voluntad de Dios es marcada del amor? Porque Él lo deseó, lo quiso en amor.
Dice en Job que él no tuvo asesores. ¿Quién le aconseje? No, Dios en su voluntad definió. Entonces, debemos de orar a Dios que alumbre nuestro entendimiento de poder comprender que lo que dice su voluntad es perfecto. O sea, que yo no puedo tratar de buscar otra manera o decir que está mal. No, es que es perfecta. Es buena. O sea, es buena. O sea, no es en contra del hombre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver tres cosas que las personas no conocían. Efesios capítulo 1. Vamos a estar en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 habla desde antes de la fundación. Entonces dice que Él nos escogió desde antes y nos bendijo desde antes. ¿Qué nos escogió? El Espíritu. ¿Qué nos bendijo? El Espíritu. ¿Y cómo nos escogió? En amor. Él nos escogió desde antes. Entonces dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo primero, Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo es la voluntad? Pura, limpia. Afecto, porque Él quiso. En Él. Nadie le aconsejó, nadie le dijo, en Él. Él creó todos los espíritus y Él en amor nos predestinó, en amor que fuéramos de Él. Somos de la familia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. El hombre llega a conclusiones y dice, usted tiene que hacer ritos, tiene que hacer ceremonias y usted puede dejar de ser hijo de Dios o usted tiene que hacer estas cosas para que pertenezca a Dios. Esa es la voluntad del hombre, no la de Dios. El hombre, dijo Ananías a Pablo, Dios te escogió para que conozcas su voluntad. Ejemplo, Pablo, antes de conocer la voluntad de Dios, pensaba que Dios era solo de los de Israel, que el resto de la humanidad eran gentiles y que no había ni qué hablarles de Dios, porque Dios era de quién solamente, del pueblo de Israel. Eso es lo que pensaba antes Pablo. O sea, no era la voluntad de Dios. Conozca la voluntad de Dios. Dios nos escogió en amor para ser de su familia. Él lo hizo. No incluye, reciba a Cristo. Si usted recibe a Cristo, Él entra a su corazón y si usted no lo recibe, no entra. O sea que es su voluntad. Usted decide si usted se comporta de una manera mal sobre la tierra, va a ir al infierno. Si usted se comporta mal, Dios no lo ama. Dios lo abandona. Esa no es la voluntad de Dios. Lo que dice es que Él en amor nos escogió. En amor para ser de su familia. En la voluntad de Él. No ingresa nuestra voluntad. No aplica. Conocer la voluntad de Dios. Cuando vemos eso y Dios te llamó para que conozcas esa voluntad, caminemos en ella y contarla. Porque si Dios no alumbra el entendimiento de la persona, imposible. Si Dios no le revela a Pablo, Pablo sigue pensando de lo que, como él antes creía las cosas. Pero Dios lo llamó y le mostró. Dios te ha llamado una relación personal con él. Número 2, Efesios capítulo 1, versículo 9. ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios que le mostró a Pablo? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando Dios se lo muestra a Pablo, Pablo lo escribe y esa voluntad de Dios, que es un misterio porque no es que no se conozca, sino que es de pocos, el que Dios llama y le revela su voluntad. Conocer la voluntad de Dios, entender a Dios aquí en la tierra. Eso es maravilloso. Aquí comprender al Dios vivo en un mundo que dicen
Dios no existe. En un mundo donde dicen, nos quieren lavar el cerebro. Si usted hace lo que dice la palabra de Dios, usted no va a disfrutar sobre la tierra, va a estar mal. Es la voluntad de Dios. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo. ¿Qué es beneplácito? Aprobación o permiso de hacer una cosa. ¿Quién aprobó o quién dio el permiso de conocer la voluntad? Él mismo. Él mismo a quién se la va a revelar, al que él llama. De los escogidos de Dios, Dios llama para que conozcamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Su voluntad, no la del hombre, no la natural, no la terrenal. Esa voluntad, por eso dice que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Al hacer la voluntad de Dios aquí, una voluntad perfecta, vas a caminar bien. Y no significa que no vaya a haber dificultades. No. Pablo estuvo en la cárcel. Pablo lo azotaron. Y partió de una manera difícil. Entonces, no significa eso sino ver todo claramente. Entonces dice la palabra que él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Número 3, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él tuvimos herencia. Llegamos a la tierra con una herencia. Dios nos llamó a heredar bendición. Herencia está listo, todo. En la economía, las relaciones personales, la familia, ya está. Una herencia hay que disfrutarla. Dice que Dios nos llamó para que disfrutemos. Él nos da abundantemente para que disfrutemos. Entonces, usted desea una familia, Dios te da la familia y no se disfruta la familia. Y Dios da la familia para disfrutarla. La esposa, el esposo, pero por causa de la voluntad terrenal que está afectada por los deseos engañosos, no se disfruta. El trabajo no se disfruta. Se pasa a ser un problema, una carga, y ya nada, todo es una carga, un trabajo. O sea, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que disfrute una herencia, y que hace todas las cosas según el designio, propósito de Dios. Hizo todas las cosas con un propósito. ¿De la voluntad de quién? ¿Del hombre o la de Dios? De Dios, que es perfecta. Entonces dice al inicio que ora para que conozcamos la voluntad de Dios. Conocer cualquier área de la vida natural. Para conocer se necesita dedicación en esa materia. Dedicación. Entonces, por ejemplo, si usted necesita conocer sobre la medicina, necesita dedicación y orar. Si quiere la parte virtual, necesita dedicación y estudiar. Todo necesita una dedicación y estudiar. Cuando vamos a hablar de la voluntad de Dios, se necesita dedicación de apartar, ya Dios te llamó, de apartar un tiempo, un rato, un espacio pequeño para leer la palabra que Dios alumbre. Y eso es poco a poco, durante toda la vida. Durante toda la vida, sacar un tiempo cada día, porque el reino es hoy. Cada día es leer la palabra, conocer la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios, entonces dice, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados al que hace todas las cosas según el designio de la voluntad, de su voluntad? El hombre muy inteligente, gente muy capaz, dice, Dios no creó nada, el universo ni nada. Y el hombre le entrega un premio a esas personas que son los físicos y los colocan arriba, les dan premio Nobel. ¿Y qué descubrieron? Que Dios no tiene nada que ver en la creación, sino que es, y comienzan a dar unos argumentos
El hombre hace eso y el otro hombre le saca un premio y se lo entrega y todo el mundo lo aplaude. Que avance la ciencia, bien, eso es bueno. Pero ya cuando dice que Dios no creó nada, hasta ahí llegan. Entran en un terreno donde no les corresponde. Porque el físico, la persona natural, está en el plano de lo que se ve, para avanzar en lo que se ve. Pero resulta que lo de Dios creó todo de lo que no se veía a lo que se ve. Es imposible que el físico llegue a lo que no se ve. Claro que ahora está la física cuántica. Pero Dios dice el propósito de Él. El propósito de Él. La voluntad del hombre dice no. El propósito es lo que yo hago, no la voluntad de Dios. Un ejemplo. Dios le mostró a Daniel por Nabucodonosor los reinos sobre la tierra. O sea, la voluntad de Dios. Los reinos. Cómo iba a funcionar la historia de la humanidad, el hombre gobernando, los imperios. Un hombre gobernando, eso es un imperio. Un hombre gobernando el mundo. Entonces el primero, el babilónico, medo-persa, el imperio de Grecia, el romano y el que está ahora. Eso que ha sucedido sobre la historia de la humanidad es la voluntad de Dios. Y eso que está sucediendo es según su propósito. Nosotros queremos comprender la voluntad de Dios conforme a mi propósito. Ahí nos perdemos. La voluntad de Dios es conforme al propósito de Él, dice, según el designio de su voluntad. Designio es propósito, intención de Él. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, propósito de Él, en amor. El hombre natural llega a conclusiones de que todos sobre la tierra pueden ir a la presencia de Dios y escoger a Dios. Eso es la voluntad del hombre. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el que Él escogió desde antes y te llamó para que conozcas eso y camines sobre la tierra de manera diferente. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Viendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que la voluntad de Dios, el hombre la rechaza. O sea, es como cuando Pablo decía Dios existe, Pablo amaba a Dios, pero rechazaba la voluntad de Dios porque no la conocía. Cuando la conoce, Pablo se somete a esa voluntad. Entonces, por ejemplo, Pablo, cuando conoce que en Israel hay caídos y escogidos, entonces Pablo dice que él sufrió cuando se dio cuenta que todos los israelitas no eran de Israel, no eran de Dios. Él sufrió, dijo, pero ¿cómo es posible? Pero él aceptó la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. No debemos de chocar contra la voluntad de Dios. Pero nosotros en nuestra voluntad natural comenzamos a chocar y que el propósito mío se cumpla y no el de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Buena, agradable y perfecta. Si nos enfocamos en la voluntad de Dios, vamos a estar bien. Vamos a estar bien sobre la tierra. Nuestra alma va a estar depositada sobre la voluntad de Dios y vamos a estar seguros en un mundo que cada día va a ser de mayor confusión, familia. Entonces oramos para que la voluntad de Dios como congregación sea clara, no cesar de orar para que todos podamos ver la voluntad de Dios. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Dios se la mostró a Pablo, la plasmó y comienza a ser Dios en nosotros. Entonces mira lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Esto es para los escogidos, esto es para nosotros. Ese versículo no es para el caído ni para el que no conoce la palabra, no. Es para nosotros que estamos en la relación con Dios.
Nosotros. Entonces dice, ¿nosotros cómo debemos de ser? O se es insensato o se es entendido. Entonces la palabra dice, mire, no sea insensato y debe ser entendido. ¿Insensato o entendido en qué? El versículo sigue y dice, en cuál sea la voluntad del Señor. No sea insensato en respecto a la voluntad de Dios, sino que debe ser entendido respecto a la voluntad del Señor. Y esa voluntad, recuerda que es un privilegio. Dios te llamó para que la conozcas. Estás limpio, santo y perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Y oramos de las cosas difíciles de verse limpio, santo, puro. Es eso. Usted no es santo, ni puro, ni limpio. Usted es pecador y malo, apartado de Dios. Haga todos estos ritos, haga estos sacrificios, más doctrina de hombre, todo lo que dice el hombre. A ver si cómo vive. No, la voluntad de Dios es que podamos ver que somos puros y limpios. Si somos puros y limpios, ¿qué va a suceder en el hogar? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a ser desde jóvenes en medio de una sociedad que nos trata de mostrar cómo vivir? Cuando Jesús dijo, soy el camino, es la voluntad de Él, cómo vivir. Entonces dice, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Qué es insensato? La ausencia de sensatez. Insensato, que no es sensato. Insensato, que no es sensato. ¿Pero qué es insensatez? Le falta buen juicio, prudencia o sabiduría. Esa es la definición que encontramos en el diccionario. Pero al aplicarlo al versículo, significa que cogemos la palabra de Dios y la colocamos a un lado. El insensato que dice, la voluntad de Dios no es buena. La voluntad de Dios no es perfecta. El insensato, nosotros, no es buena ni perfecta. Y yo hago mi voluntad, porque Dios me dio voluntad. Y el que no cree en Dios dice, yo tengo voluntad. Y yo hago lo que yo quiera. Y en el que yo hago lo que yo quiera, va al abismo. Hago lo que yo quiera, va al abismo. Sí, hizo lo que quiso y se fue al abismo. Y cuando está en el abismo, ¿quién le ayuda? Nadie. Nadie. Usted con dinero, recuerde de Job. Job con dinero, rodeado de amigos. Cuando Job quedó sin nada, solo Dios, hablando con Dios. Los tres amigos que llegaron a darle palo. No llegaron a ayudarle ni a darle dinero, a darle palo. Solo con Dios. Dios no lo abandonó. Sin nada. ¿Quién estuvo con Job? Dios. Pero mire lo extraño. Job le regresa todo a Dios, le regresa todo a Job, perdón, le regresa todo. Y cuando está Job todo, mire lo extraño. Cuentan que los amigos vinieron y le entregaban anillos de oro, le entregaban presentes. Dice, pero Dios mío, si Job tiene el doble de antes, ¿para qué vienen a traerle presentes? ¿Por qué no le trajeron los presentes, anillo de oro acá cuando no tenía nada? Y eso sucede en la vida. Aquí era donde necesitaba el anillo, que vinieran y le trajeran el dinero. ¿Por qué le trajeron cuando tenía el doble de antes? ¿Por qué no a traerle más? Entonces, insensato es que leemos la palabra, nosotros, recuerda que es para nosotros, y decimos, no, es lo que yo digo, como yo creo. Y recuerda que la voluntad del hombre es generacional en todo, en la política, en la economía, en la moda, en la manera de vivir. Todo es generacional. Entonces los jóvenes siempre hemos de estar alerta y pedirle a Dios que los muevan la palabra, que la conozcan. Si no,
quedamos enclaustrados como jóvenes en una moda de vivir, una manera de vivir, de hacer las cosas que es pasajera, que es arena movediza, que no es la verdad. Cuando van pasando los años, llega otra generación y le dicen, no, ya no es así. Pasó esa voluntad, ya no se hacen así las cosas. Ya la manera de vivir no es así. La familia no es así, la economía no es así. La voluntad de Dios, hacer las cosas es la misma. Entonces, ¿qué es insensato? Leer la palabra y decir, no sirve. Eso es ser insensato en el versículo. Pero dice el versículo, si no será entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y qué es entendido? Conocedor, que tiene conocimientos en la materia. Entendidos en la voluntad de Dios, para conocer necesitamos tiempo. Qué pena repetirlo, pero se necesita tiempo cada día para leer la palabra y decir, no entiendo. Señor, hágame comprender. No lo comprendo. Al otro de lo mismo. Señor, muéstreme. Y Dios poco a poco nos va a ir revelando su voluntad. El hacer en cada área. ¿Por qué? Pero necesitamos tiempo. Ser entendidos en la voluntad del Señor no es hoy y mañana. No. Cada día un tiempo con Dios. De que usted piense la palabra y le pida a Dios que la alumbre. Ya Dios te llamó, como Pablo. Dios llamó a Pablo y como es una relación donde ya Pablo estuvo eso y llevó la palabra. Y así cada persona. Pero si Dios nos llama y no leo la palabra, ¿cómo voy a conocer la voluntad del Señor? La conocemos al leer la palabra. Como lo que estamos hablando de la santidad, de sentirnos puros, que no hay que hacer ningún rito, sino el sistema nos muestra una cantidad de ritos que piensan que es así. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted viva por fe. Esa voluntad de Dios. El hombre dice, no, sea positivo, visualice, decrete. Cuando vamos a la palabra, dicen, no, solamente tiene que creer. ¿Qué tiene que hacer? Nada, crea nomás. ¿Y qué es creer? La fe, la palabra. ¿Y cómo hago? Pues tienes que leerla. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.